tal? El gusto de saludarles. Una nueva entrega de Perspectiva Real. En esta ocasión para dialogar con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, a quien le agradecemos su presencia aquí en Perspectiva. Un enorme placer. Poder volver a conversar después de tanto tiempo. Es verdad, Como no sé cuántas décadas que nos conocemos, pero bastante más de 3. Por lo menos. Fernando, ¿cómo es ser presidente del Frente Amplio? ¿Cómo es el día del presidente del Frente Amplio? Bueno, es enorme, ¿no? Es largo. Ajá. Son días de militancias sin volver, yéndote de tu casa y sin volver 2 o 3 días. Más en la campaña nos habíamos comprometido que hasta este año íbamos a estar 40% del tiempo nuestro en el interior y lo hemos cumplido. Y lo hemos cumplido visitando 303 localidades de todo el país, visitando cada barrio de Montevideo, cada zonal de Canelones y construyendo un Frente Amplio más moderno, colectivamente, construyendo entre todos el congreso programático tal vez más importante del Frente Amplio desde 2005, con más de 2000 delegados. Son días muy intensos de trabajo, de actividad, de lectura, de reflexión y luego de dar la cara, pero de última dar la cara es un tema importante, pero no es el que más trabajo da. El que más trabajo es prepararse para dar la cara, prepararse para poder hablar y ser la voz del Frente Amplio y que los Frente Amplistas se sientan representados. Eso lleva mucho tiempo y mucha dedicación, como asimismo salir al interior lleva mucho tiempo y mucha dedicación. Un Frente Amplio que es muy amplio, ¿no? Que va desde demócratas cristianos al Partido Comunista, un abanico enorme. Sí, son 52 años de unidad, esa unidad entre cristianos y marxistas, como se la denominaba en alguna época, es una unidad aún más amplia que la del 71 y abarca sectores de la sociedad que se han ido incorporando al Frente Amplio para construirse ya desde 1999 en el partido más grande del Uruguay. Y hoy las encuestas siguen dándolo al Frente Amplio, todas, sin excepción, como el partido político más grande del Uruguay. Y eso supone tener sensibilidad, trabajar mucho en ser tejedor de una organización que tiene las dificultades de toda organización que une la diversidad. La unidad en la diversidad tal vez sea el valor más importante del Frente Amplio, tal vez sea uno de los valores que haya que preservar siempre. Frente Amplio puede ganar o puede perder, pero su victoria va a depender siempre de la unidad, de la generosidad y la amplitud que cada uno de los Frente Amplistas coloque en el lugar donde le toca militar. Hoy representa a todo el Frente Amplio, pero sus inicios... Bueno, yo voté la 99 y milité en la 99 en el año 84. Hubo batalla. Con Hugo Batalla, a quien admiro, admiré y quise y quiero. Tengo mis mejores recuerdos con él y con Michelini, con Rafael y en aquella época Yamandufau y Alonso y Díaz Mainar y tantos otros. Cuando la 99 decidió dejar el Frente Amplio, yo me quedé en el Frente Amplio y en el año 96 me afilié a la vertiente artiguista, sector al que pertenezco hasta hoy. No he sido miembro de la dirección de la vertiente nunca, pero también eso responde que mi prioridad estuvo en esos 25 años vinculadas a la actividad sindical y es prácticamente incompatible ser dirigente sindical del secretariado del PIT-CNT, mucho más presidente del PIT-CNT o coordinador, y tener militancia política activa. Con lo cual siempre fui adherente, muy cada tanto participaba en la directiva, pero me siento parte de una organización que me representa. Es decir, yo no desconozco mis pertenencias. Soy cristiano, soy del barrio nací en Jacinto Vera, tengo mucho orgullo de eso, pienso volver en algún momento. Hoy vivo en el Cordón, soy hincha Peñarol y de Goes, y son de las cosas que más me hacen sufrir. Todo junto. Y bueno, esas cosas de barrio, mi mamá y mi papá eran... Mi mamá es de Nacional, y mi papá era de Wander, pero bolso positivo le daba la sangre. Y sin embargo, sus 2 hijos salimos de Peñarol y bueno, mi madre tuvo esa tolerancia de llevarme desde muy temprana edad, hasta como los 11 años, al estadio a ver a Peñarol y nunca nos gritó un gol de Nacional. Contrariamente a mi padre, cada gol de Wander nos los gritaba como si fuera el último día de su vida. Es la pasión que el fútbol y el básquetbol desarrolla. Ya en el básquetbol todos éramos misioneros, eso era más sencillo,
toda la casa, ¿no? Sí, sí, sí. Habíamos nacido en el mismo barrio, yo nací en Vilar de Bo 2161 y vos está en Vilar de Bo 1933, y además increíblemente nacimos el mismo día, el 10 de abril. Qué nivel. Fernando, ¿y los avatares de la política cómo los llevan? Y bueno, es dura, pero no más dura que la actividad sindical. Uno en la actividad sindical se le muere un compañero trabajando, los trabajadores pierden su empleo y uno lo está viendo la cara del dolor, o cierra una empresa. Todos los días hay un problema que hay que resolverlo en la cotidianeidad. Es más complejo ver la mañana siguiente, la perspectiva, el cambio. La política tiene otras dificultades, es más hiriente, es más dura en el debate, pero al mismo tiempo te permite tiempo de reflexión, tiempo de pensar el futuro. Son claramente dos ámbitos bien diferentes, por eso cuando mezclan el movimiento sindical y el Frente Amplio yo me río porque la ignorancia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva, ¿no? Lo salvará su conciencia. Y esta es la barbaridad. Acá los trabajadores del canal van a defender el salario, los puestos de trabajo, las condiciones, y naturalmente pueden votar al Frente Amplio o a cualquier otro partido. El partido defiende un conjunto de organizaciones que son mucho más que los trabajadores organizados. Y tener esa visión de que un trabajador puede llegar a dirigir a un partido tan heterogéneo, que tiene tantas formas de pensar adentro y además recoge tantas sensibilidades sociales, era un desafío para un sindicalista que yo creo que lo he asumido con mucha naturalidad, como he asumido la mayor parte de los cambios que me han tocado en mi vida, porque tampoco es que había sido soñado ser presidente del PIT-CNT. Pensamos que el PIT-CNT solo había tenido un presidente, José Delía. Entonces, digamos, ser el segundo presidente después de José Delía era una mochila muy pesada, y bueno, pudimos hacerlo con naturalidad porque nunca lo hicimos solos, nunca pensamos solos, nunca sentimos que el nombramiento de una persona construye en sí mismo una posición, sino que sos hijo de muchas historias de vida, de mucha gente que te tocó conocer y de mucha generosidad de compañeros y compañeros que te ayudan a llevar adelante una responsabilidad de ese volumen. Y en ese marco, ¿se sintió embaretado cuando, por ejemplo, el PIT-CNT asume ciertas posiciones y la trasladan en el Frente Amplio, como por ejemplo esta juntada de firmas por la reforma de la Seguridad Social? No, yo defendí con toda la firmeza del mundo, cuando era miembro del movimiento sindical, la independencia del movimiento sindical con respecto a los partidos políticos. Le llamábamos, hay que ser independientes sin que eso signifique ser presidentes. A nosotros no nos puede dar lo mismo un gobierno de derecha que un gobierno de izquierda, pero la independencia ante todo. En el partido político defiendo lo mismo. No podemos ser presidentes de las posiciones del PIT-CNT, pero no tenemos por qué compartirlas todas. Entonces hay que analizarlas una por una, y las que compartimos apoyarlas o adherir o compartir, y las que no hacerlo. Y eso no nos genera ningún complejo. No me generaba ningún complejo cuando estaba en el movimiento sindical y no me genera ningún complejo ahora. Y en este caso dimos libertad de acción. Claro, y de hecho hay frente amplistas juntando firmas, hay frente amplistas que no lo están haciendo, los comités de base no se están utilizando para la recolección de firmas, los recursos centrales tampoco. Es decir, que en cierta medida el partido político decidió un camino propio que no es contradictorio con el plebiscito, pero que es un camino distinto, que es ir a un diálogo social para transformar la ley de seguridad social y hacerlo con empresarios, trabajadores, jubilados, organizaciones vinculadas a la academia, partidos políticos, para pensar el país a 30 o 40 años y hacer una gran transformación de la seguridad social. Eso implica transformar por ley y por acuerdo. Esto es lo que recomienda la OIT como el mejor instrumento para reformar la seguridad social en el mundo, y para Uruguay ha sido un instrumento muy válido. De hecho, el Frente Amplio lo utilizó en el 2008, ¿no? Fernando, ¿el narcotráfico ha permeado al gobierno? ¿Hacemos una pausa? Y hablamos sobre este punto que trajo mucha controversia cuando salió al aire el tema. Con mucho gusto. En instante continuamos dialogando con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio.
Continuamos dialogando con Fernando Pereira. Fernando decía aquellas frases de que el narcotráfico puede meterse en política o en el propio gobierno. ¿Cómo se enmarca? ¿Usted qué entiende realmente de Bueno, eso? no hay que confundir cosas. El presidente dijo que era inadmisible que el Frente Amplio dijera que el gobierno era narco, era un gobierno narco, y el Frente Amplio nunca dijo eso. Con lo cual, o al presidente lo informaron mal, o simplemente dijo algo que no es correcto para lo que debería decirse. El Frente Amplio sí dijo que hay que protegerse para que el narcotráfico no entre al financiamiento de los partidos políticos. Y hay algunas formas claras de protegerse. Una es la ley de financiamiento de los partidos políticos, que por suerte después de 4 años empezó a procesarse después de este problema y aparentemente se va a votar. La otra es el fortalecimiento de la JUTEP y la otra es el enriquecimiento ilícito, enriquecerse ilícitamente. Entonces, ¿se pueden tomar estas medidas para evitar que el narcotráfico entre a la política? Se pueden tomar de inmediato. ¿Hay voluntad política? Ya para la ley de financiamiento político, que no hubo durante 4 años. De hecho, el Partido Nacional no iba a la comisión. De hecho, ahora ha puesto reparos, ¿no? Bueno, ahora ha puesto reparo, pero antes no iba. Y ahora se va a aprobar. Y se va a aprobar porque tanto el Partido Colorado como el Partido Independiente, como el Frente Amplio, como Cabildo ven una posibilidad de que el narcotráfico o cualquier otra organización delictiva pueda llegar a financiar a los partidos políticos. ¿Hoy está metido? Yo creo que no, pero con creer no alcanza. Guarteche nos anunciaba que el narcotráfico se podía meter en el financiamiento de los partidos políticos. ¿Y por qué vamos a ignorar el conocimiento si tenemos instrumentos legislativos para tomar que puedan evitar estas circunstancias? Estamos en una crisis política, una crisis de gobierno. ¿Cómo? Porque institucional no, las instituciones están funcionando, se dice. Estamos en una crisis de gobierno y en una crisis de credibilidad en el gobierno. Estamos ante un gobierno que generó una serie de hechos que no ha podido explicar. El último no ha podido explicar por qué le dio a un narcotraficante pesado y peligroso, que sabían quién era, un pasaporte en este tiempo récord. ¿Por qué no escuchó las orientaciones que daba la cónsul de Emiratos Árabes sobre permitir que primero saliera de la cárcel para después tramitar el pasaporte? ¿Por qué se le dio en 24 horas? ¿Por qué ocultaron al Parlamento la verdad? ¿Por qué juntaron 20 gobernantes para mentirle al Senado de la República y a través de ello a la República entera? ¿Por qué luego decidieron en torre ejecutiva romper un documento público, una parte del expediente? Es de las cosas más graves que yo haya escuchado. ¿Por qué además hicieron borrar chat de los celulares de la Carolina H. y de Maciel? Estas cosas no las ha explicado el presidente. Pero tuvo sus renuncias, ¿no? Bueno, tuvo sus renuncias, pero dice, los funcionarios han cumplido bien la tarea y no cometieron ninguna ilegalidad. Entonces, ¿por qué acepta la renuncia? Una de las dos cosas está mal. Si fueron legalistas y al mismo tiempo cumplieron bien su tarea, ¿por qué usted le va a aceptar las renuncias? Yo creo que los tendría que haber destituido, porque no cumplieron bien su tarea, porque hicieron cosas ilegítimas y porque habrá que ver qué decide la justicia sobre la legalidad, sobre si es penalizable o no las faltas que cometieron. Hay muchos juristas que dicen que sí, que cometieron faltas que podrían ser penalizables, pero eso hay que esperar a que laude la justicia. Lo que sé que desde el punto de vista político construyeron un caos, y si el caos no fue mayor es porque en el Uruguay hay un partido político en la oposición con responsabilidad democrática que colocó los temas prioritarios en la agenda y dijo: primero está el país, luego la fortaleza institucional, el cuidado democrático y luego el gobierno tiene que explicar. Por desgracia para los uruguayos todavía el gobierno no ha explicado, pero siempre juzga a la gente. Cuando alguien no explica, la gente juzga. Y si usted va hacia atrás, todavía no se sabe por qué eligieron a Astesiano como jefe de seguridad del presidente, si tenía tantas indagatorias y luego estuvo en el seguimiento senadores, en el seguimiento estudiantes, en partidas de nacimiento para dar pasaportes a ciudadanos rusos, y vaya a saber en cuántos otros temas, porque hay empresarios que dicen que le entregaron cajas de whisky con decenas de miles de dólares. Y si usted va para atrás o para adelante un poquito, tuvieron que sacar una ministra de vivienda porque daba viviendas a dedo con religionarios o amigos.
Y si usted piensa en el mismo momento, en Salto Grande habían colocado los ediles de toda una lista dentro de Salto Grande, no por pericia, sino porque eran miembros de la lista del Visu. Botana lo llamó que se creyó Papá Noel. El Parlamento resolvió que había que sacarlos y sacar la Comisión de Técnica Mixta de Salto Grande, y hasta ahora ni sacaron a los ediles ni sacaron a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Y en lugar de Albizu pusieron al socio empresarial de Albizu. Parece una tomada de pelo, pero la gente va juzgando. Y si usted va un poco para atrás, todavía no han podido explicar cómo compraban publicidad a una empresa en Estonia a través del Ministerio de Turismo para que llegaran turistas a un país donde no se podía entrar. Y si usted va para atrás, todavía no han logrado explicar por qué entregaron un negocio tan millonario como el del puerto sin tener un informe jurídico y económico. Entonces, este es un gobierno que tiene más temas para explicar que logros para mostrar. Porque podría tener todos estos problemas y decir, pero los trabajadores mejoraron el salario. Los trabajadores perdieron salarios 3 años consecutivos. Y ahora estarían en los mismos niveles que en el año 2019. Las jubilaciones mínimas, esas que duelen y que el Frente Amplio las duplicó, las congelaron durante 4 años. El gasto educativo bajó en 80 millones de dólares. Los faltantes de medicamentos en los hospitales, diga lo que diga Cipriani, le sellan atrás de la receta medicamento no existente. Entonces, contra la verdad es muy difícil pelear. Puede haber un relato, como lo han hecho a través de todos estos años, pero la gente va tomando nota que es un gobierno que ha estancado a la gente. La gente no ha logrado progresar, la gente no ve futuro, la gente lo que ve es que le sale caro, la gente lo que ve es que volvió en muchos casos a comprar de medio kilo, la gente lo que ve es que no le alcanza la plata a fin de mes y otra vez se volvió a reendeudar. La gente lo que ve es que tiene una situación penosa y un gobierno poco transparente. ¿Y a usted qué le atribuye el hecho de que el presidente tenga un índice alto de popularidad con este panorama? Pues está el caso Penades también, por ejemplo. Bueno, y una cosa es el presidente y una cosa es el gobierno. Hay una simpatía por el presidente que hay que estudiarla, una simpatía política, una simpatía personal, que hay que estudiarla y analizarla, y otra cosa es la evaluación, porque ¿a qué se atribuye que esa simpatía luego no se refleje en el Partido Nacional? Todas las encuestas dan por encima del 40% del Frente Amplio, algunas 45, algunas 42, y por debajo del 30% del Partido Nacional. ¿A qué atribuimos esto? A que yo creo que la gente está buscando una alternativa al gobierno actual. Es muy difícil saber por qué la calle está desacoplado de la gestión de su gobierno, pero es cierto que hasta ahora está desacoplado. Según algunas mediciones que se han hecho en los últimos días, ha bajado la popularidad, pero sigue estando en rangos mayores al 40%, y eso es alto. Y no hay por qué ignorarlo. También es un presidente de cercanía, es un presidente que está presente, que va a las localidades, a los pueblos del interior, a las ciudades, que se presenta en cada lugar. Hay que estudiarlo. La calle es un fenómeno a estudiar, porque es un gobierno, desde mi punto de vista, que ha tenido pocos resultados. Es un gobierno con el que no le ha ido bien a la gente, es un gobierno que ha enfrentado dificultades de transparencia muy importantes, que ha tenido que sacar muchísimos ministros, como usted sabe, y una cosa que los ministros sean fusibles, pero si todos son fusibles es un cortocircuito. O sea que es un gobierno con un cortocircuito y aún así la calle mantiene una popularidad más importante que lo que el sentido común diría que tiene que tener, incluso los que dicen que van a votar al Frente Amplio, ¿no? Entonces, bueno, esto es materia de análisis para nosotros, ¿no? La campaña electoral va a ser así, sin lugar a dudas. Cuando usted hace el relato de todo lo que está pasando en el gobierno, desde el gobierno o desde el oficialismo, le van a decir, Moravito se le fue caminando, el otro narco González no lo habían extraditado y comía con Moravito, le van a llevar hasta Sendik. ¿Hacemos una pausa? Claro, y hablamos de estos puntos y cómo se entiende la situación y qué nos espera en una campaña electoral como la que se viene. Ya volvemos y continuamos dialogando con el presidente del Frente Amplio. Continuamos dialogando con Fernando Pereira. Fernando, lo que le decía, la oposición, el oficialismo
le va a sacar a luz todo lo que pasó durante los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Desde la huida de cárcel central de Moravito, el narcotraficante, hasta Sendik, por lo menos. Bueno, ahora se le acaban de ir 2 caminando que le dieron prisión domiciliaria y no le colocaron un policía en la puerta, ¿no? Porque la prisión domiciliaria no significa que la persona queda libre, significa que queda en prisión domiciliaria. Si usted considera que es un narcotraficante y que puede ser peligroso, calculo que cuidará la casa, ¿no? Para que no se escape. Pero eso no pasa por la justicia en realidad, que sea la jueza quien Pero calculo que si usted es el Ministerio del Interior y tiene que garantizar que alguien continúe detenido, lo tiene que garantizar. Entonces, digamos, si hay una decisión de la jueza errática, ¿el Ministerio del Interior no tiene nada que ver? ¿No tiene que velar porque no se escape? Entonces, ir a Moravito pueden ir. Está claro que fue un problema que tuvimos. Tanto fue un problema que Bonomi le presentó la renuncia a Tabaré Vázquez. Está claro que hay un problema. Vázquez no se lo aceptó. Y Vázquez no se lo aceptó, porque entendió que no era responsabilidad de Bonomi, como finalmente no lo era. Pero claro, Bonomi sentía que él no había hecho lo necesario para que estas cosas no sucedieran. Sin embargo, nosotros cometimos errores. Eso es inadmisible, es admisible. Y la gente lo juzgó y de hecho no ganamos. Pero quienes vinieron a gobernar, vinieron a transformar. Pero transformaron en sentido negativo, porque, digamos, cualquiera puede mostrar algún aspecto negativo de la gestión del Frente Amplio. Pero bajar 40% a 8% la pobreza, bajar de 58% a 17% la pobreza infantil, operar a 100.000 uruguayos de cataratas y de glaucoma durante un periodo de 15 años, construir 50 liceos nuevos, más de 40 autos nuevas, descentralizar la universidad, construir la UTEC, hacer la transformación energética que permitió ganar al Uruguay miles de millones de pesos, generar el Sistema Nacional Integrado de Salud por los cuales todos accedemos a la salud pública o privada, generar el Fondo Nacional de Salud, generar las condiciones para que cada niño tenga un computador o una computadora, para que la universalización de preescolares fuera un hecho real y 4 y 5 años pudieran tener educación obligatoria. Todos estos cambios la gente los valora positivamente. Y claro que hay errores, pero no estos errores que yo le estoy contando. No rompíamos expedientes, no perseguíamos senadores, no perseguíamos estudiantes de secundaria, no limitábamos la libertad de expresión, no apretábamos un diario para que no se publicaran notas. Entonces, cuando la gente evalúe, seguramente va a evaluar y va a votar al Frente Amplio. O una buena parte de la sociedad va a votar al Frente Amplio. Usted decía que el presidente responde y no ha respondido todavía. ¿Cómo están manejando esto? ¿Lo están utilizando en las giras? Sí, sí, totalmente. Nosotros tenemos una necesidad de que el presidente explique. El presidente tiene que explicar. En el Uruguay pasaron cosas graves que no fueron explicadas en la conferencia de prensa. Todavía no sabemos por qué se le dio el pasaporte a un narcotraficante pesado y peligroso, que era terrible que estuviera suelto y que estaba preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso. Si yo fuera periodista le preguntaría a usted, ¿usted se lo daría? Si la cónsul de Emiratos Árabes le dice, sería recomendable gestionarlo luego que lo liberaran, ¿por qué usted lo gestiona antes? ¿Por qué el canciller le mintió al Parlamento diciendo que hasta ese momento lo que pensaban de Marcet es que era un futbolista y organizador de espectáculos? ¿Eso no es burlarse acaso del pueblo uruguayo y de los senadores? ¿Por qué Bustillo le dijo a la ex vicecanciller H que perdiera el teléfono? ¿Por qué rompieron un expediente? Esta es la parte que nadie termina de corroborar. 12 páginas de un expediente que Carolina H tuvo que presentar después. Cuando escuchamos los audios de Carolina H, nos escandalizamos. Y como dice una obra de un autor inglés, cuando hay un escándalo, el mejor remedio es escandalizarse. Y esto para el Uruguay fue un escándalo. Y lo que nos tiene que pasar es que nos escandalicemos. Y para que ese escándalo se termine, solo hay una forma, que el presidente explique por qué llegaron a esta cantidad de excesos en el uso del poder, del gobierno, por qué organizaron 20 personas para mentirle al Parlamento, por qué se generó estos mecanismos de intentar estafar a la justicia, porque ellos tenían una orden de entregar esos chats al Frente Amplio. Y lo que quisieron fue no entregarlos, haciéndolos desaparecer. Esto es estafar a la justicia. Ahora, Fernando, el presidente no tiene ningún interés en explicarlo. No hay forma de obligarlo. Y no, lo juzgará la gente.
Cuando uno no explica y el escándalo sigue siendo un escándalo, cuando uno sigue teniendo los ediles en Salto Grande y no los pueden sacar porque los ediles no se quieren ir y el presidente no ejerce su poder, cuando no pueden mandar dentro de la lista del presidente a tomar las decisiones que tienen que tomar, cuando nos sacan a los miembros de Salto Grande a pesar de que el Parlamento sí lo resolvió, el presidente tiene que explicarlo y si no lo explica, el pueblo lo va a juzgar. Y el presidente tiene que explicar muchas cosas de las que han pasado que todavía no ha explicado. Y que siguen siendo cosas que enturbian la situación política. ¿Esto quiere decir que nosotros pensemos que el presidente sea una persona embromada? No, decimos que se cometieron actos poco transparentes y que el presidente no ha contribuido a esclarecerlos. Por ejemplo, quienes iban a visitar a Astesiano nunca fueron registrados. ¿No están las cámaras de presidencia para saber quiénes iban a mirar a ver a Astesiano? ¿No se pudo iniciar una investigación administrativa? Por ejemplo, en el Ministerio del Interior no ha quedado nadie. De las cúpulas policiales, de los mandos, de los ministros, del subsecretario. ¿No tendrán que explicar que ahí hubo una falla y en qué consistió la falla? Entonces me da la impresión de que cuando, insisto con esto, cuando un gobierno tiene más cosas para explicar que logros para mostrar, es que entran en estos nerviosismos que han entrado en estos días y entonces surgen los ataques al Frente Amplio. Pero en vez de atacar al Frente Amplio tendrían que explicarle a la gente por qué cometieron tantas barbaridades. ¿Por qué, poniendo la cara, confiaron en Penades sin escuchar a las víctimas? Y luego nos vamos enterando que tiene 22 distintos delitos de abuso sexual, de violación, de promesa de retribución o retribución por actos sexuales con niños y adolescentes. Asqueante. Leer la vista fiscal da asco. Y sin embargo, tanto el presidente como el Ministerio del Interior dijeron que le creían. Bueno, y otros actores del gobierno, su suplente en el Senado y otros actores de gobierno. ¿Y no tendrán que pedirle disculpas a las víctimas? ¿No tendrán que pedirle disculpas a quienes no le creyeron y finalmente fueron vulnerados por alguien que con poder utilizó todas las artimañas posibles para abusar de niños y adolescentes y además armó una trama a través de la contratación de Taroco o de la ayuda de Taroco y otros policías y de otros miembros de la Corte Electoral que claramente pertenecían al Partido Nacional? ¿No tendrán que aclarar esos miembros del Partido Nacional que hacían ahí? Horacio Tejera fue un reintegro, un reingreso a la Corte Electoral actual. Y fue uno de quienes estuvo intentando buscar quiénes eran las víctimas que habían acusado a Penades. ¿Para qué querían encontrar las víctimas? Hasta ahora no lo han explicado y eso fue una trama, de nuevo, para estafar a la justicia. Del gobierno no, de Penades, pero que utilizó su poder para mover gente al Ministerio del Interior, de la Corte Electoral, de su propio despacho, y no sabemos de cuántos lugares más, la justicia lo está investigando. Pero estas atrocidades no habrán sido errores que hay que pedir disculpas, porque cualquiera puede equivocarse. Lo que yo creo que un presidente y un ministro del Interior no se pueden adelantar a los fallos judiciales o a las investigaciones judiciales, porque en cierta medida los condicionan. Todo esto va a estar en campaña, sin lugar a dudas, ¿no? No sé si en campaña, porque la gente está buscando un cambio. La gente espera que estas cosas se digan porque el Frente Amplio se tiene que atrever a decir la verdad. Pero también la gente está esperando cuáles son las soluciones que el Frente Amplio plantea para el futuro gobierno. No van a votar al Frente Amplio solo porque critique al gobierno de la calle. Van a votarlo si las propuestas del Frente Amplio son superadoras de la actual situación económica y social que viven los uruguayos. Entonces vamos a tener que decir con claridad qué vamos a hacer con el trabajo y el desarrollo productivo, qué vamos a hacer con el cuidado ambiental, qué vamos a hacer para disminuir la pobreza infantil, cómo vamos a trabajar el tema de la seguridad pública, de la seguridad social, qué generación de políticas vamos a hacer para fortalecer la cultura nacional, cuáles son las políticas que vamos a hacer para favorecer el trabajo juvenil y las posibilidades de que los jóvenes se queden en Uruguay. Entonces, yo diría que la campaña se gana si el Frente Amplio consolida un programa que la gente entienda, candidatos y candidatas potentes que ya tiene y una estructura grande de militantes que llega a 60 o 70 mil militantes, como llegó cuando se trabajó el tema de la LUC, capaz de conversar con los 3,5 millones de uruguayos. Están conversando con los uruguayos, ustedes en persona por lo menos, en las recorridas por el interior. Hacemos una pausa y hablamos de esto y de ver cómo se prepara y justamente ese programa
de gobierno que tiene que estar aprobado a fin de año, ¿no? Sí, el 10 de diciembre. El 10 de diciembre. ¿Cómo es que se está llevando a cabo y cuáles son, por lo menos, las bases? Perfecto. Continuamos enseguida dialogando con Fernando Pereira. Fernando, el Frente Amplio tiene 4 candidatos, precandidatos, lo que se define en la interna. ¿Cómo ve esa propuesta usted desde adentro? Fantástica. Nosotros tenemos hoy candidatos y candidatas con distinto perfil, pero muy potentes. Y esa potencia se ve reflejada desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de cómo nos dan las encuestas de opinión, desde el punto de vista de cómo son vistos los candidatos y desde el punto de vista de la diversidad. Y eso para el Frente Amplio es una potencia que debe empujar. Lejos de ser un problema, tener candidatos potentes es una gran solución. No hay que olvidar que el Frente Amplio está atravesando su tercera renovación de líderes. Atravesó la primera cuando líderes del tamaño de Líber Seregni, de Arismendi, de Selmar Michelini, de Crotogini, de Villar, de Delía y de tantos otros, de la Negra Roballo, fueron de alguna manera siendo reemplazados por candidatos de la estatura de Tabaré Vázquez, de Mariano Arana, de Danilo Astori, ¿no? de gente con un valor increíble. Y tuvimos la fortuna de alcanzar el gobierno con esa generación y tener 2 presidentes de la potencia de Tabaré Vázquez y de Pepe Mujica, y tener un ministro al que el Uruguay le debe tanto, no solo el Frente Amplio le debe mucho. El Frente Amplio no nos va a dar la vida para agradecer todo lo que Danilo hizo por la unidad del Frente Amplio, por el gobierno del Frente Amplio, pero el Uruguay le debe mucho, en términos de estabilidad, de consistencia democrática, de certezas, de unidad en el pueblo uruguayo. Y esa generación también está dando un paso, nos queda Pepe, y está viniendo otra generación que tiene otros liderazgos, los candidatos, pero también tiene a Pacha y también tiene a Andrade y también tiene a otras candidatas y candidatos de mucho valor. Es decir, el Frente Amplio hoy tiene un conjunto de hombres y mujeres en condiciones de gobernar en el área económica, en el área social, en el área de la salud, en todas las áreas. Algunos que vienen de las experiencias de gobiernos anteriores, pero muchos nuevos compañeros que se han sumado al Frente Amplio. Entonces, cuando uno tiene candidatos, tiene un programa que se ha repartido por todo el país, a toda la estructura del Frente Amplio y a las organizaciones sociales, para que lo discutan con 5 meses de tiempo. Hace 5 meses que ese material está circulando. Llegaron casi 2.000 aportes a las comisiones que el Frente Amplio va a tener para fortalecer ese programa, para mejorarlo, para enriquecerlo. Entonces, cuando haya un programa, candidatos, va a haber una fila india para fortalecer al Frente Amplio y tratar de hacer una gran elección interna que nos posicione de buena manera para construir la mayoría parlamentaria en octubre, que hoy es una de las posibilidades latentes y es uno de los objetivos del Frente Amplio, ¿no? Ahora, qué caprichosa que es la vida política, ¿no? Usted decía los candidatos fuertes y hablaba de Danilo Astori. Danilo era un candidato fuerte, es más, creo que fue alguien del oficialismo que decía fue el presidente que se perdió el país. Sí, yo lo dije en un comercial. ¿Cómo no llegó Astori a ser candidato? Siendo Bueno, un candidato... son de las cosas inexplicables. Como es inexplicable por qué Wilson no lo fue, y como es inexplicable por qué Seregni Bueno, a Wilson le robaron una elección, no lo fue. Bueno, a Wilson todo indica que hicieron fraude, pero lo cierto es que no lo fue. Y es muy inexplicable que Danilo no lo haya sido. Yo decía en la campaña 2009, donde pedí una licencia en la vertiente para hacer campaña por Danilo,
que Uruguay no se podía perder la oportunidad de tener un presidente, un estadista de ese volumen. Pero bueno, por distintos motivos que ninguno de nosotros lo va a poder laudar, la gente no lo escogió. Tuvo una gran elección interna, pero la presidencia la ganó Pepe Mujica y Danilo aceptó con la humildad de un grande ser el vicepresidente de la República y llevó adelante su tarea de forma notable. Entonces, ¿cuánto orgullo uno puede sentir que nuestros compañeros, por ejemplo ahora los 4 compañeros, hayan aceptado ser parte de la fórmula si no son quienes ganan la elección? O sea que en la noche misma de la elección interna el Frente Amplio va a poder dar su fórmula presidencial y eso consolida un proceso que de alguna manera nos permite salir rápido a la cancha, hacer la campaña que tenemos que hacer para poder ganar, porque para poder ganar hay que conquistar la mayoría de las voluntades, ¿no? Se aprendió de la elección anterior, ¿no? Se aprendió mucho de los militantes frente amplistas, de lo que nos dijeron en el Congreso de crítica, autocrítica y perspectiva. Pero también se aprendió mucho del FA Te Escucha, del Frente Te Escucha. Nosotros ahí tuvimos 1.700 reuniones, 1.400 con organizaciones urbanas y cerca de 300 con organizaciones vinculadas a la ruralidad. Y de ahí una de las preguntas que hicimos es por qué el Frente Amplio había perdido. Y créeme que los aprendizajes han sido fantásticos. Y que nos podremos equivocar en otras cosas, pero en las mismas no. Ya no nos vamos a alejar, ya a nuestras obras le vamos a dar el valor que tiene, ya nuestros gobernantes van a tener la cercanía, muchos lo tenían, pero todos nuestros gobernantes van a tener la cercanía que hay que tener con la sociedad. Ya no nos perdimos de vista que hay que atender lo macro, pero también hay que atender lo micro, el que vive en la ciudad y sus dificultades, el que vive en el pequeño centro poblado, el que vive en el barrio, de forma tal que con ese aprendizaje que hemos tenido, tal vez el focus group más grande que se ha hecho en Uruguay, es que tenemos una cantidad de herramientas para nuestros candidatos para que cuando salgan a campaña no solo tengan un programa, no solo tengan propuestas de gobierno, sino que además sepan cuáles son las dificultades que cada pueblo está teniendo, cuáles son los principales problemas que el Uruguay está atravesando y se puedan proponer soluciones a los problemas reales que la gente tiene. Y la gente tiene el problema real de la seguridad, de la falta de un trabajo de calidad, de que la plata no le da a fin de mes, de que vivimos en un país caro, de que hay niños pasando pobreza grave, muchas veces con déficit alimentario, y son temas que el Frente Amplio tiene que resolver. ¿La fórmula cómo es que se va a elegir? Es decir, la gente va a elegir el La más gente votado va a elige ser el al candidato presidente y el vice. y el vice lo elige la mesa política el mismo día, teniendo en cuenta que todos quienes se presentaron a ser candidatos y candidatas van a ser, pueden ser miembros de la fórmula. ¿Y criterio que se pueda pensar en El utilizar? que la mesa entienda, pero lógicamente que tener a esos cuadros en condiciones de ser vice nos da muchas garantías. De la misma manera que todos los Frente Amplistas se han puesto al servicio del Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio ha resuelto bien este tema y resolver bien este tema no es poca cosa porque probablemente construyamos la fórmula más potente que tenga el sistema político, ¿no? ¿Y el programa de gobierno? ¿Cuáles son las bases, por ejemplo, lo macro que se está considerando en este momento? Bueno, hemos hecho varios compromisos, uno con el desarrollo económico y el cuidado ambiental, es decir, la transición ecológica justa. Hemos hecho un compromiso con la erradicación de la pobreza infantil. Sabemos que va a llevar más de un periodo de gobierno, pero tenemos que ir a pobreza infantil cero, y eso son políticas sociales claras, vinculadas a los hogares donde están nuestros niños. Hemos hecho un compromiso con nuestros jóvenes, porque tienen el triple del desempleo que la población en general, y porque tienen pocas oportunidades y terminan emigrando o frustrándose, como vemos miles de casos en Uruguay. Hemos hecho un compromiso que si gana el Frente Amplio, el 2 de marzo convocamos a un gran diálogo social para transformar la seguridad social. Vamos a invitar a los partidos políticos para construir una política de Estado en materia de seguridad pública que atienda el tema del narcotráfico, pero también los demás temas vinculados a la seguridad pública. Hicimos un compromiso de volcar a la educación recursos para que alcancen al 6% de la educación y al 1% de la investigación. Hemos hecho un compromiso con la cultura para que la cultura sea transversal y alcance cada rincón del país. Acá yo diría que están los lineamientos de un programa madre que luego va a aterrizar en propuestas concretas de gobierno, ¿no? ¿Y ese programa se está considerando en estos momentos? En estos momentos se está considerando por más de 15.000 uruguayos y uruguayas en los comités de bases, coordinadoras departamentales. Y va a ser analizado por 2.000 congresales
que vienen de todas las partes del territorio nacional a juntarse el 8, el 9 y el 10 de diciembre en el Palacio Peñarol. El 8 va a ser el acto de apertura con un homenaje al compañero Tabaré Vázquez y a todo lo que Tabaré Vázquez nos ha dado a los uruguayos. El 9 van a funcionar 10 comisiones vinculadas a los ejes temáticos del Congreso y el 10 va a funcionar una plenaria que va a aprobar, por un lado, todo el material de Congreso, es decir, el programa entero, y por el otro lado va a ratificar las precandidaturas que el plenario les propuso, la de Yamandu Orsi, la de Carolina Cose, la de Mario Vergara y la de Andrés Lima. Y ahí la campaña... Y ahí la campaña se larga y bueno, ahí empieza una nueva etapa del Frente Amplio que es reconquistar el gobierno, reconquistar los derechos de la gente, volver a la senda del crecimiento con distribución y construir un país con esperanza. Yo diría que la diferencia de Uruguay con Argentina es que en Uruguay hay una alternativa a la derecha, que en Uruguay hay una alternativa al modelo actual, que en Uruguay hay una alternativa al modelo del estancamiento y la falta de transparencia, y esa alternativa se llama Frente Amplio. Hacemos una pausa, entramos en el último bloque de Perspectiva Real. Ingresamos al último bloque de Perspectiva Real con Fernando Pereira. Recién hacía la comparación con Argentina. ¿Y qué opinión le merece el triunfo de Milei? Bueno, muy negativo que gane alguien que desprecia la política, que desprecia lo democrático, que desprecia la institucionalidad, gane el gobierno. Y también es muy difícil que gane un gobierno, alguien que es ministro de Economía de un país que tiene 140% de inflación y 40% de pobreza. Con lo cual, digamos, el resultado yo diría que podría ser esperable. Tal vez lo que generó cierto optimismo en una parte de la Argentina y también en una parte de los uruguayos es la primera vuelta electoral donde Massa obtuvo una votación inesperada del 36%. Pero su crecimiento estaba muy cerca del techo, como la mayoría de las encuestadoras nos decían. Yo parto de la base que el único que se puede equivocar en una elección es el pueblo. Y el pueblo eligió a Milei. Y los uruguayos tenemos que entenderlo. Tampoco nosotros tenemos una contraparte en Argentina. El Frente Amplio no es el kirchnerismo. Puede tener más afinidad con el kirchnerismo que con Milei, sin duda. Pero estuvo muy cerca en el gobierno de Pepe. Como sí es Lula en Brasil. Cualquiera de nosotros se embandera con el PT, pero no así colectivamente con el kirchnerismo. No quiere decir que no haya frente amplistas que sí simpaticen, que sí tengan contacto, pero si uno no resuelve los problemas estructurales de las personas, si no resuelve los problemas elementales de la vida de una persona, la alimentación, la seguridad, su condición de vida, su condición de pobreza, si uno no puede estabilizar los precios, entonces ni siquiera los comercios pueden marcar, es muy difícil conservar el gobierno. Para eso hay que poder ser analítico y analizarlo con tranquilidad. Yo no me siento kirchnerista, yo me siento frente amplista. Entonces, digamos, no hay por qué trasladar una política que es muy diferente a la nuestra al Uruguay. Sí hay que mirar con preocupación que líderes que se muestran como de ultraderecha contra los partidos políticos, contra la estructura social que dio origen a nuestras naciones, puedan llegar a los gobiernos, como pasó con Bolsonaro en Brasil, o con Trump en Estados Unidos, o con el propio Milei. Pero luego Milei, a la hora de gobernar, va a buscar a la casta política que dice despreciar, ¿no? Entonces, es muy contradictorio lo que está pasando en Argentina y seguramente haya que dejar pasar el tiempo y sobre todo no dejar que el tipo de política que hacen los argentinos hagamos los uruguayos, ¿no? No nos pueden entusiasmar esos shows que pueden ser fantásticos para una pantalla de televisión, pero que son nefastos para la vida política de un país, ¿no? Estamos lejos de eso por ahora. Por ahora, sin duda. La política uruguaya tiene poco que ver con la política argentina. Los liderazgos uruguayos tienen mucho de distinto a la política argentina. Y ojalá no nos tentemos
a contagiarnos de cosas que son realmente negativas para un país como el nuestro. No estoy hablando solo de tamaño, sino de convivencia. Nosotros ahora, con todas las diferencias que tenemos, el 27 de noviembre a las 19 horas, nos vamos a juntar todos los líderes de los partidos políticos, los expresidentes, para celebrar el 40 aniversario del Río Libertad. Esto sería imposible hacerlo en la Argentina. El acto del obelisco, ¿verdad? El acto del obelisco. Esto no lo podemos perder de vista. En Uruguay los políticos nos hablamos, podemos discutir, pero también podemos hablar. Yo he conversado cada vez que he necesitado con el presidente y con otros actores del gobierno, y eso no me ha impedido discrepar con ellos. Hubo momentos de mejores vínculos y de peores vínculos, pero nunca dejamos de hablar, ni de respetarnos. Salvo excepciones que bueno, mejor quedarnos con la mayoría que con las excepciones que farandulizan la política y que hacen del insulto, la descalificación y la mentira una forma de vida. Y eso en verdad daña el sistema político uruguayo o cualquier sistema en el mundo. Un sistema que tiene partidos políticos fuertes, organizaciones sociales fuertes, un sistema judicial independiente y con presupuesto, un poder legislativo que pueda discutir, libertad de prensa y de asociación, es una democracia plena. Cuidemos un patrimonio de este valor como es tener una democracia plena. Entonces, por eso el Frente Amplio se eriza tanto cuando pasan episodios que pueden dañar la credibilidad democrática o la credibilidad del sistema democrático, como los que he enunciado. Por eso defendemos con tanto fervor la convivencia democrática, porque eso nos ha permitido estar prácticamente 40 años conviviendo en libertad. Y esa libertad es un patrimonio que debemos defender colectivamente, independientemente de las ideas, ¿no? Está claro que hay dos modelos que van a estar en pugna: el herrerismo, a esta altura representado por el sector de la calle Pou y sus delegados, y el Frente Amplio. Y la gente va a laudar entre dos modelos: un modelo que claramente generó desigualdad y falta de transparencia, y un modelo que generó crecimiento, como fue el del Frente Amplio con distribución. Y laudará. Y nosotros vamos a respetar a todos los uruguayos, a los que decían de un lado y a los que decían del otro, porque una democracia también se consolida respetando resultados. El Frente Amplio perdió por un punto. Y un analista argentino me preguntaba cómo es que acá no se había armado un lío cuando en todo el mundo, cuando la elección son tan reñidas, terminan con problemas. Bueno, porque en Uruguay confiamos en nuestro modelo electoral, confiamos en nuestra forma de hacer política, confiamos en la transparencia y hay que seguir confiando en eso. Cualquier cosa que violente esta transparencia daña esa credibilidad y hay que evitarla y hay que aclararla. Por eso nuestra insistencia en que el presidente tiene que explicar. ¿Cuánto queda por hacer, Fernando? Queda mucho, siempre va a quedar mucho. Cuando hay una sociedad que hay niños pasando mal, o pasando hambre, o no teniendo un techo, o no teniendo un baño, cuando hay jefas de hogar que ganan menos de 20.000 pesos y tienen que llegar a fin de mes, cuando hay gente que vive en asentamientos y en situaciones muy precarias, muchas veces con el baño fuera de la casa, cuando hay gente que tiene que comprar de cuarto kilo, cuando hay miles viviendo en situación de calle, hay que resolverlo. Cuando hay gente sin trabajo, cuando hay gente que ha perdido la esperanza, cuando hay gente que está desestimulada. Entonces hay mucho por hacer. Ahora, lo bueno es que hay una esperanza. Hay países en el mundo que tuvieron que definir entre Macron y Le Pen, entre la derecha y la ultraderecha. En el Uruguay es posible definir entre la derecha y el progresismo. Y esto es una esperanza, es una enorme esperanza. ¿Qué le pide a los frente amplistas? Que no cultiven para nada ni el odio, ni la bronca, ni la rabia, ni que responsabilicen a quien votaron a la calle de las penurias que hoy están pasando. Porque el que vota siempre vota con la esperanza de que el porvenir va a ser mejor. Y muchas veces puede acertar y otras no. Pero nunca vota para que al Uruguay le vaya mal. Con lo cual, si queremos que el Frente Amplio sea más ancho, si queremos que el Frente Amplio sea más amplio, si queremos que nuestras ventanas y puertas estén abiertas, lo primero que tenemos que hacer es abrir las ventanas y puertas para que todos los uruguayos de buena voluntad que creen que el progresismo puede ser una opción, puedan entrar al Frente Amplio con suma comodidad. Y para eso, insisto, hay que ser unitarios, generosos y amplios, con cualquiera que venga al Frente Amplio. Fernando, te agradezco mucho la presencia en perspectiva. Hay muchos temas para seguir hablando, pero bueno, más adelante volveremos a conversar. Un placer y fue un gusto reencontrarnos. De verdad que son muchas décadas en estas cosas y bueno, seguimos estando acá, o sea que vale la pena vivir, luchar y sentir. Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias.
Nosotros en 7 días estamos en Perspectiva Real.